ocupaciones, pero es un equipo de personas capaces e interesadas que pueden hacer ese trabajo. El Instituto Caro y Cuervo se incorpora a la red panhispánica de colaboradores para la elaboración del Diccionario Histórico de la Lengua Española. Cercano a cumplir 80 años de trabajo sostenido en la protección y salvaguarda del patrimonio lingüístico de la nación colombiana, el Instituto, que es una institución de educación superior adscrita al Ministerio de Cultura de Colombia, saluda esta iniciativa que exigirá del nuestro, y estoy segura que de los demás equipos, el compromiso y cuidado que merece. Por eso, nuestro equipo tiene como centro el Grupo de Investigación en Lingüística y sus líneas de investigación Lengua, Tiempo, Espacio y Sociedad, Lexicografía, Glotopolítica y Lingüística de Corpus. Todos los investigadores e investigadoras hacen parte de la red Cienti, que reúne a la comunidad científica de Colombia en torno a la plataforma del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Queridos colegas, querido director Santiago Muñoz Machado, en el Instituto Caro y Cuervo atesoramos las miles de fichas escritas con la preciosa caligrafía por Rufino José Cuervo, las que darían origen al Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. Nada más ni nada menos es el principio de emulatio que el Instituto Caro y Cuervo trae a este proyecto. Gracias a la Real Academia Española y a su director Santiago Muñoz Machado por movilizar esta red panhispánica de academias, centros de investigación y universidades en el gran proyecto del Diccionario Histórico de la Lengua Española. Los equipos de investigadoras, de investigadores que van a trabajar en la recuperación de nuestro gran acervo histórico de la lengua demostrarán las capacidades de los centros de saber a uno y otro lado del Atlántico. Todos los hablantes de español, los millones de personas que compartimos esta lengua. En realidad, la colaboración de la Academia Cubana de la Lengua con el proyecto del Diccionario Histórico de la Real Academia y de la Asociación de Academias es anterior a la conformación de esa red de colaboradores, porque ya en el año 2018 el equipo del Diccionario Histórico solicitó a las academias de la lengua española su colaboración para el trabajo de revisar y de completar la documentación de una serie de entradas del Diccionario Histórico tal como estaba en ese momento. Entonces, también nos pidieron esa colaboración y enseguida fuimos a darla. El equipo entonces de becarios de la Academia Cubana de la Lengua, un equipo extraordinario, y académicos también de la academia nuestra, nos dimos entonces a la tarea de revisar una lista que ellos nos enviaron que tenía 67 palabras y unidades complejas. Esas palabras habían sido extraídas de fuente lexicográfica, es decir, aparecían en diccionarios de cubanismo, y por lo tanto había que buscar, no tenían otra documentación que la de los diccionarios, hacía falta buscarlas en textos y buscarlas en fechas anteriores a las que ofrecían los diccionarios donde ellas aparecían. El diccionario histórico se entiende como un diccionario total, es decir, aquel que tiene como objetivo recopilar todo el léxico de una lengua en todas las épocas y en todas las zonas en las que se habla o se ha hablado, y además presentar los acontecimientos más relevantes de la historia de cada palabra. A esa vocación de exhaustividad se suma, en el caso del Diccionario Histórico de la Lengua Española, el hecho de que esta obra se ha pensado y diseñado desde el principio como un diccionario electrónico, relacional y de acceso público en Internet, como se puede apreciar en los más de 6.300 artículos publicados ya en la página de la Real Academia Española. La atención a los vínculos que las palabras mantienen entre sí a lo largo de su vida, en virtud de su significado o de su pertenencia a una misma familia, permite conocer con mayor precisión su biografía. El carácter nativo digital del diccionario se revela de una forma más evidente en la base de datos léxica que lo sustenta.
en la que las informaciones están estructuradas y desagregadas de tal manera que, además de dar lugar al diccionario histórico, son susceptibles de explorarse y reutilizarse de distintos modos. Por poner solo algunos ejemplos, en el futuro podría construirse con una simple consulta un diccionario de sinónimos, o uno del español del siglo XIX, el de una familia de palabras concreta, o incluso un vocabulario que recopilase únicamente las palabras terminadas en ería que la lengua española toma del francés del siglo XVIII. Tenemos seleccionados 18 equipos en todo el mundo, que es el núcleo inicial que pueden atribuirse, puesto que hoy declaramos la Constitución, el título de fundadores del proyecto. Pero pensamos, es un proyecto abierto en el que pensamos que podrán sumarse en el futuro más personas. Les digo con carácter general, las principales, están invitadas todas las academias, algunas no se han incorporado todavía por razones de diferente índole, que nada tiene que ver con su deseo de estar en la obra. También todas las universidades que tienen equipos de lingüistas que conocen bien la historia de nuestra lengua y cualquier persona. Recuerden que Murray, el gran autor del diccionario de Oxford, puso un anuncio en la prensa pidiendo colaboraciones de toda clase a quien supiera algo de palabras, viniera de donde viniera. Solo bastaba con ser una persona culta y que se le hubiera ocurrido algo con ocasión de la lectura de cualquier libro. Por último, quisiera decir que aunque este es un proyecto bastante especializado, de algún modo todas las personas que lo deseen pueden participar en él. En este momento, en la página web de la Academia Cubana, hay una sección que se llama Subasta de Palabras. Y lo que aparece ahí es aquellas palabras y unidades complejas de la lista que nosotros no hemos logrado documentar. Yo creo que probablemente algún televidente interesado, que sea un lector habitual, quizás pueda encontrar los datos que nos hacen falta y colaborar entonces con el trabajo. A veces esas palabras aparecen por casualidad y con esto voy a terminar. La palabra escabiosa, por ejemplo, que es una palabra rara para nosotros, se refiere a una planta, a veces se recoge como esclaviosa. Tenía una fecha de documentación lexicográfica muy temprana. Sin embargo, la encontramos enseguida, de casualidad, porque en ese momento estábamos trabajando con la tarifa de medicinas, que es el primer impreso que se conoce en Cuba, y da la casualidad que ahí entre las cosas que se venden en las farmacias, pues aparece en ese momento esclaviosa, es decir, se documenta ya desde finales del 18. Así pueden aparecer también otras cosas. Es un trabajo largo, es un trabajo difícil, más entre nosotros por las dificultades que tenemos con la comunicación, porque hay muchos documentos antiguos que no están digitalizados, entonces hay que buscarlos de esta manera, leyendo directamente, pero vale la pena el esfuerzo, creo, porque cuando finalmente se encuentra la palabra o se pueden documentar sus cambios, como ocurre en Cuba, por ejemplo, con embullo, embullar, embullarse, que uno ve cómo se transforma su significado, pues es como haber encontrado un tesoro y siempre da muchísima satisfacción encontrarlo, sentirse parte, colaborar en un trabajo que puede ser útil. En los últimos años, la irrupción de las bibliotecas y las hemerotecas digitales ha multiplicado las posibilidades de acceder a unas fuentes, como las publicaciones periódicas, generales o especializadas, que siempre se han considerado esenciales para el estudio del léxico, pero que presentaban a veces notables dificultades para su consulta. En la actualización del diccionario se ha incluido el estudio de las familias de COVID y coronavirus, palabras que, frente al liviano, apenas pueden considerarse recién nacidas en nuestra lengua. A partir de febrero de 2020, distintos artículos de prensa comienzan a mencionar la COVID-19, como atestigua el Corpes 21, y muy pronto pueblan las páginas de los diarios las noticias sobre la nueva enfermedad llamada COVID y buena parte de sus derivados, como covidianidad, covidencia o covidioma, palabras que llegan a nuestras vidas de la mano de la prensa, de las recomendaciones de Fundeurrae
y de los primeros estudios de los especialistas sobre estos neologismos, aunque quizá muchas de ellas hayan nacido en la lengua oral o en las redes sociales. El diccionario histórico también registra la vida de estas palabras, acaso muchas veces efímeras, como los intensos coronaplausos que vivíamos hace un año. Y es que coronavirus, un vocablo documentado en un artículo del Informador de 1980 para designar un virus que causa enfermedades respiratorias e intestinales en personas y animales, comienza a usarse también en febrero de 2020 como sinónimo de la enfermedad denominada también COVID. En ocasiones por influencia del inglés y en otras mediante procedimientos de composición a partir del acortamiento corona o de entrecruzamiento, se irá creando una amplia familia, documentada en periódicos digitales o digitalizados, que mencionan el nacimiento de los coronabebés, la existencia de coronadivorcios o covidivorcios, el surgimiento de la coronalengua, el prestigio de los coronavirólogos o la promesa de un mundo post-coronavirus o post-COVID. Con apoyo en todas estas bases documentales, con la ayuda de la aplicación informática de redacción que permite la automatización de varios procesos y con un método que atiende a las relaciones semánticas y morfoetimológicas que se establecen entre las palabras, el diccionario histórico avanza con el objetivo de reconstruir y valorar nuestro patrimonio léxico, la historia de las palabras con las que convivimos y por las que vivimos, con independencia de que su existencia haya sido más o menos dilatada en el tiempo. Cada una tiene su historia y todas forman o han formado parte de la historia de quienes habitamos un mismo idioma. El Diccionario Histórico de la Lengua Española es un nativo digital que tiene ya más de 6.000 artículos. Pero esto es solo el comienzo. La biografía de cada palabra debe basarse en fuentes escritas en cualquier soporte. No basta que formen parte de nuestro hablar cotidiano. Y usted recuerde que puede colaborar con este gran trabajo en progreso. Los detalles están en la subasta de palabras del portal de la Academia Cubana de la Lengua. Muy buenas noches y hasta otro diálogo.